Hola, soy Celeste de Inspirit. Gracias por venir a nuestro canal. En este video vamos a conversar sobre Business Agility explicado con películas. Muchos el día de hoy consideran a las personas como máquinas de hacer productos, hacer servicios, hacer resultados, hacer dinero. Y buscan técnicas y métodos para aceitar esa maquinaria, hacer más y que las personas sigan corriendo. Sé que puede parecer como una película en blanco y negro, pero la realidad es que al día de hoy, incluso siendo muy honestos, con excusa de la agilidad, hay personas y organizaciones que están yendo en esa dirección. Las organizaciones que prosperan se parecen mucho más a este ecosistema interconectado donde todos los actores están interactuando y dando pie a nuevos comportamientos y a resultados que no siempre podemos conectar con la lógica de causa-efecto. That is Sahelu, the bond. This is a place for prayers to be heard, and sometimes answered. El Business Agility Institute define Business Agility como esta capacidad y voluntad de adaptarse, crear y aprovechar el cambio en beneficio de los clientes. Pero ¿qué es eso de capacidad de adaptarse, de evolucionar? ¿Cómo eso se traduce concretamente en un negocio? Para eso quise traerles este excelente ejemplo de una película que espero que no la hayan visto. Si no la has visto, te vas a hacer un par de spoilers. Moneyball es una película del 2011 protagonizada por Brad Pitt, quien encarna a Billy Beane, que era un gerente general de un equipo de béisbol de medio pelo, donde él buscaba darle la vuelta a tener mejores resultados con poco presupuesto gracias al uso de estadísticas avanzadas en la forma en que contrataban e intercambiaban jugadores. ¿Qué tiene que ver esto con Business Agility? El negocio de Billy Beane estaba en declive, él no tenía muchos sponsors, no había mucho dinero, habían otros equipos con tremenda trayectoria haciéndolo muy bien, era un equipo de mitad de tabla para abajo, pero aún así era el gerente general, independiente de esas condiciones necesitaba darle la vuelta y cambiar la forma en que se estaban haciendo las cosas en su industria. Era una persona inquieta, ambiciosa, que realmente buscaba mejores resultados, también por una historia personal de frustración anterior que no viene al caso que entremos ahí. Y lo que él hace es fijarse en cómo sus competidores estaban tomando ciertas decisiones. Y ahí se conecta con otro personaje que es el estadista.
Esta persona es Peter Brandt, era un economista recién graduado de Yale. ¿Qué tiene que ver un economista con un equipo de béisbol? Hello. Who are you? I'm Peter Brand. What do you do? I'm special assistant to Mark Shapiro. So what do you do? Mostly player analysis right now. Been on the job long? First job in baseball? It's my first job anywhere. Wow, congrats. Thank you. First job. Whose nephew are you? Why does Mark listen to you? There is an epidemic failure within the game to understand what is really happening. And this leads people who run Major League Baseball teams to misjudge their players and mismanage their teams. I apologize. Go on. Okay, people who run ball clubs, they think in terms of buying players. Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. You're trying to replace Johnny Damon. The Boston Red Sox see Johnny Damon and they see a star who's worth $7.5 million a year. When I see Johnny Damon, what I see is an imperfect understanding of where runs come from. The guy's got a great glove. He's a decent leadoff hitter. He can steal bases, but is he worth the $7.5 million a year that the Boston Red Sox are paying him? No. Baseball thinking is medieval. They are asking all the wrong questions. And if I say it to anybody, I'm ostracized. I'm a leper. So that's why I'm cagey about this with you. That's why I respect you, Mr. Bean. And if you want full disclosure, I think it's a good thing that you got Damon off of your payroll. I think it opens up all kinds of interesting possibilities. Cuando pensamos en Business Agility como esta capacidad de la organización para detectar todos estos factores de posible cambio y de creación de valor para los clientes, es una especie de gran mapa donde hay muchísimos actores. En esos actores tenemos que ser capaces de identificar cuál es esta otra industria, esta otra tendencia que me genera valor, traerla, trabajar en base a ella y, por supuesto, experimentar y ver qué resultados tiene. Eso es lo que hizo Billy Beane en la película, no sin tener muchísima resistencia de la cultura y la forma en la que se estaban haciendo las cosas en la organización. Apuesto que esta parte te suena. You're unhappy, Grady. Why? Wow. May I speak candidly? Sure, go ahead. Major League Baseball and its fans, they're going to be more than happy to throw you and Google Boy under the bus if you keep doing what you're doing here. You don't put a team together with a computer, Billy. No? No. Baseball isn't just numbers. It's not science. If it was, then anybody could do what we're doing, but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition. Okay. Billy, you got a kid in there that's got a degree in economics from Yale. You got a scout here with 29 years of baseball experience. You're listening to the wrong one. Now, there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years, even yourself? Adapt or die. Como ves, estos cazatalentos sintieron amenazado su trabajo. En vez de decir, bueno, veamos de qué se trata esto, a ver qué valor hay acá, inmediatamente se negaron, se cerraron, justamente porque estaban viendo su rol, su trabajo de años
en juego y probablemente muy amenazado también. Ahora, ¿qué obtenemos de esto? ¿Qué tiene que ver esto con Business Agility? Business Agility busca que tengamos, por ejemplo, un Product Management mucho más enfocado en los resultados a largo plazo de los productos, que pueda ver a este producto de manera holística dentro de todo el ecosistema y cómo está siendo virtuoso en términos de buenos resultados, y no solamente un producto con muchas ventas, como podríamos hacer la analogía de un jugador con excelentes resultados. Necesitamos jugar en equipo. You can't deny his offensive output. He can play. And we need people that can play. Who do you want to talk about first? None of them. Billy, we got 38 home runs and 120 RBIs. Guys, we're still trying to replace Giambi. I told you we can't do it, and we can't do it. Now, what we might be able to do is recreate him. Recreate him in the aggregate. The what? Giambi's on-base percentage was .477. Damon's on base, .324. And Almeida's was .291. Add that up and you get... You want me to speak? What point of you get? 1092, Divided by 3. 364. That's what we're looking for. Three ball players whose average OBP is... 364. That doesn't look right, doesn't come out right. Business Agility requiere líderes más conscientes del espacio, menos preocupados del número pequeño y más preocupados del macro y de cómo desarrollar ese liderazgo de manera virtuosa en todas las personas de la organización. Un ejemplo de Moneyball es que a uno de los jugadores que se habían traído, que era un jugador muy bueno de otro equipo, pero que ya era un poco mayor, y reclamaba porque el equipo era tan pobre que ni siquiera les daban gaseosas gratis en el vestidor. Y lo que hace Billy Beane como gerente general es, no me importa, pongámoslo. Lo negoció en otro acuerdo porque no era un equipo que tenía mucho dinero y dijo, ¿te molesta el tema de las gaseosas? Lo resolvemos. Sacar esos pequeños inconvenientes y esos pequeños impedimentos del día a día y generar un ambiente más virtuoso para que ese liderazgo pueda emerger y obviamente que sea una cultura positiva que vaya en pro de los objetivos de la empresa. Business Agility también requiere profesionales más comprometidos, más conectados con el propósito de lo que se está construyendo, entendiendo lo que hay a largo plazo, pero también entendiendo que es más importante el construir para todos y el cómo esto va a ser en 2 meses, en 5 meses más, en 1 año más, a responderle a todos los reclutadores de LinkedIn. Never seen a GM talk to players like that, man. You never seen a GM who was a player. Huh. We got a problem, David? Nah, it's okay. I know your routine. It's pattern. It's for effect. But it's for them. All right? That shit ain't for me. Oh, you're special. You're paying me $7 million a year, man, so... Yeah. Maybe I am, a little bit. No, man, I ain't paying you 7. Yankees are paying half your salary. That's what the New York Yankees think of you. They're paying you $3.5 million to play against them. Where you going with this, Billy? David, you're 37. How about you and I be honest about what each of us want out of this? I want to milk the last ounce of baseball you got in you. And you want to stay in the show. Let's do that. Now, I'm not paying you for the player you used to be. I'm paying you for the player you are right now. You're smart. You get what we're trying to do here. Make an example for the younger guys. Be a leader. You can do that? All right. I got you.
Para no contarte más de la película, finalmente insistieron en su modelo, avanzaron y no solamente cambiaron los resultados de este pequeño equipo de media tabla que estaban interviniendo, sino también dieron perspectiva a otros equipos que históricamente habían tenido muy malas rachas de cómo sobreponerse y empezar una nueva era de cómo gestionar el mundo del béisbol y los jugadores. Bueno, además del ejemplo, quería contarte sobre uno de los mejores y más implementables modelos que he visto de Business Agility, y es el modelo de dimensiones y dominios del Business Agility Institute. Puedes encontrar en la descripción de este video más información con una explicación de Etienne y David, dos compañeros de Inspirit, sobre este modelo de operación, para que puedas empezar a disfrutar de algunos de los componentes y bondades de implementar Business Agility en tu empresa. Y si ya viste el video de dimensiones y dominios de Business Agility y quieres dar un paso más allá, te invito a apuntarte en alguna de nuestras certificaciones de Business Agility Foundations por IC Agile. También puedes ver acá en la descripción próximas fechas. Si te gustó este video, dale suscribir, dale un like, cuéntanos en los comentarios qué otro concepto te gustaría entender mejor explicado con películas. Nos vemos pronto, que estés muy bien.